podcast al que llamamos Servicio en Conversación. Hoy somos el grupo de Administración Pública y nos encontramos con Matías Navarrete, Bernardo San Martín, Benjamín Díaz, Joaquín Araya y quien les habla, Muriel Velázquez. Hoy vamos a conversar sobre un tema que parece bastante técnico, pero en realidad afecta directamente a las personas que trabajan para el Estado. Específicamente estoy hablando sobre los derechos de los funcionarios públicos, o bueno, los que en realidad salen en el Estatuto Administrativo. En este podcast vamos a hablar sobre los derechos de los funcionarios públicos, por qué existen dichos derechos y también vamos a hablar de cómo se relacionan en la función pública. Hoy también vamos a revisar un caso práctico que vimos en clases cuando un funcionario es agredido verbalmente por un usuario durante la atención, en la cual vamos a analizar qué derechos operan y qué debería hacer la institución en esta situación. Para empezar, me gustaría preguntar, ¿qué son los derechos de los funcionarios? Tenemos que tener en cuenta que los derechos funcionan como el escudo legal que protege al trabajador del Estado y están súper claros en los artículos 89 a 98 del Estatuto Administrativo. Uno de los más importantes es el derecho a la estabilidad en el empleo y a poder ascender según el escalafón. Esto significa que no te pueden sacar del cargo de manera arbitraria. Aparece también el derecho a participar en concursos, a usar feriados, permisos y licencias. Pero cuando uno habla de atención al público, hay un derecho clave: el derecho a recibir asistencia en caso de accidente o enfermedad derivada del trabajo. Si el maltrato afecta a la salud del funcionario, la institución debe actuar. Otro tema del que me gustaría tocar y poder hablar un poco respecto a esto es sobre el derecho a ser protegido por la institución. Porque tengo entendido, que bueno, también lo averigué dentro del estatuto, que en el artículo 89, número 7, sale precisamente que si un funcionario siente que mientras está realizando sus funciones, alguien, ya sea un cliente, una persona que vaya a hacer un trámite o público en general, intenta atentar contra su vida o integridad, el lugar donde trabaja tiene la obligación de poder defender a esa persona. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Es necesario? Me gustaría que me pudieran hablar respecto a eso. Este artículo es fundamental, ya que las agresiones verbales no son solo un maltrato, son un daño psicológico real que se le hace a la persona. Y en este caso, el Estado tiene que estar en la obligación de respaldar a las personas que sufran este dicho daño. Yo también pienso que esto es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces le damos demasiado peso, que es importante sí le damos peso a las agresiones físicas, pero también pienso que las agresiones psicológicas, ya sean personas o a través de redes sociales, pueden generar un daño grande a las demás personas. Yo creo que por eso también se creó la ley Karim, por ejemplo. Continuando contigo, Bernardo, yo creo que como administradores públicos tenemos que capacitarnos, pero enfrentarnos a estas situaciones en la vida real y ser capaces de controlar las emociones, sabemos que es difícil, pero tenemos que estar a la altura. ¿Por qué realmente existen estos derechos? Hay un trasfondo fuerte aquí. Sin estos derechos, el servicio público no funciona. Si el funcionario se siente desprotegido, se quiebra la confianza y se dañan estos servicios. El estatuto no es para regalonear a los funcionarios, sino que para proteger la continuidad y la calidad de aquel servicio. Y bueno, la ciudadanía exige buen servicio, pero eso solo se logra cuando el Estado protege a quienes lo ejecutan. Los derechos permiten que el funcionario trabaje sin miedo y con estabilidad emocional. Y aquí quiero recalcar cuando decimos que esto solo se logra cuando el Estado protege a quienes lo ejecutan, ya que por ejemplo tenemos muchas veces los casos de los carabineros, el estatuto administrativo muchas veces no los protege y al final eso hace que ellos no terminen de ejecutar bien su trabajo. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la administración pública los derechos a ser protegidos por la institución a veces son un arma de doble filo, porque hay personas que no le toman el suficiente peso a ser un funcionario público, a trabajar para el Estado, y su objetivo principal algunas veces no son lo que la administración pública busca, como encontrar el bien común. Claro, estoy de acuerdo contigo. En el caso que presentó Bernardo, el funcionario, en este caso el carabinero, al sentirse desprotegido, velará por el
su interés personal en pensar en su familia, en vez de cumplir con los principios de probidad, de eficacia, de eficiencia, que son claves para que en la administración pública haya una buena gestión. ¿Qué me podrían decir respecto a la relación con el rol del administrador público como tal? Y si pensamos en el rol del administrador público, tenemos la misión de gestionar bien estas situaciones. No basta con saber la ley, hay que garantizar protocolos, prevenir conflictos, capacitar a los equipos y acompañar a los funcionarios cuando algo pasa. Concuerdo contigo. Entonces, en el fondo, podríamos decir que los derechos de los funcionarios no son un privilegio, sino que son más una herramienta para que la administración funcione de manera más humana y más profesional. A continuación, les tengo un caso práctico el cual me gustaría que analizaran en conjunto luego de escucharlo, ¿sí? El caso dice y parte con un funcionario que atiende a público en una municipalidad. Una persona llega molesta porque el trámite demora mucho y lo empieza a agredir verbalmente, con insultos, gritos y amenazas. El funcionario queda afectado y no sabe si puede pedir apoyo o si simplemente tiene que aguantar. ¿Qué debería hacerse en ese caso? ¿Qué tiene que hacer el funcionario después de pasar por todo esto? Me gustaría que me argumentaran y explicaran bien los procesos que se tienen que hacer luego de pasar algo así. Luego del caso que nos dio la señorita Muriel, el cual pasa demasiado dentro de la administración pública, en esta situación operan varios derechos del servicio público. Como primero, el artículo 89, inciso 7, en el cual mencionamos anteriormente, el funcionario tiene el derecho a ser defendido por la institución cuando su integridad es amenazada. Y segundo, si esta agresión le causa un daño psicológico, entra el derecho a recibir asistencia por accidentes o enfermedades derivadas del trabajo, que también está dentro de los derechos de los artículos 89 o 98. La agresión verbal puede generar estrés laboral, y eso, si cuenta con una situación, debe de ser atendida. Además, la institución no puede dejarlo solo. Debe tener protocolos, llamar a seguridad, registrar la situación, activar apoyo, derivar a salud ocupacional y evaluar medidas de protección. Bueno, aquí pude formular un poco una solución institucional que debería de darse en esta situación. Primero, en esta situación se debería proteger al funcionario en este momento, después retirarlo de la situación y finalmente contener la agresión. Después de esto, lo que debería pasar es hacer un informe administrativo para que quede constancia de lo ocurrido en esta situación y finalmente lo que se debe hacer es darle ayuda tanto física como psicológica al funcionario público solamente si es necesario. Bueno, hay algo muy importante que hay que saber, que el funcionario no debe ser obligado a seguir atendiendo a esta persona. Eso sería vulnerar su derecho de ambiente laboral seguro. Ahora vamos a ver qué es lo que corresponde hacer. Primero, el funcionario debe informar inmediatamente a su jefatura. Luego de esto, la jefatura debe respaldarlo y levantar un acta o denuncia interna. Y el tercer paso es, según el nivel de amenaza, el servicio puede denunciar penalmente. Y el último paso que corresponde es, el servicio debe garantizar que el funcionario no quede expuesto nuevamente sin medidas de protección. Entonces, podemos resumir que si el funcionario sigue atendiendo a este público, a este cliente, está vulnerando el derecho a un ambiente laboral seguro, porque no se le puede obligar a una persona que siga atendiendo a otra después, mucho menos de todo lo que acaba de pasar. Para ir cerrando, analizar los derechos de los funcionarios nos muestra que detrás de cada artículo hay una idea simple. El Estado necesita proteger a quienes sostienen el servicio público. Si el funcionario está seguro, tranquilo y respetado, la calidad del servicio mejora. No es solo una garantía laboral, es un requisito para el buen funcionamiento del Estado. Entonces, para cerrar, podemos decir que los derechos de los funcionarios públicos no son un lujo como tal, sino una parte esencial del Estado para que funcione bien. 2. Son garantías que permiten que los trabajadores del sector público puedan servir a la ciudadanía sin miedo, con estabilidad y con respaldo.
Muchas gracias por escucharnos y esperamos que este video podcast haya servido para entender que los derechos de los funcionarios públicos escritos en el Estatuto Administrativo no son solo teoría, sino que se viven día a día a lo largo de nuestro país. Muchas gracias. Nos despedimos y esto fue Servicio de Conversación. Adiós, Adiós, síganos en gracias por Spotify, Facebook, YouTube, Mayer TV. Hay un trasfondo fuerte aquí. Hay un trasfondo. 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 Me gustan, me gustan. Y bueno, la ciudadanía elige. No, que cierre porque va a estar. ¿En serio, weón? Ciérrala porque va a estar todo el rato ahí. Se enoja. Cabrón, Julio. Bueno, Ya. 3, 2, 1, vamos. En este podcast vamos a hablar sobre los derechos que tienen los funcionarios públicos en el pueblo. Ya, pero era en serio. y no se veía. No se pueden estar cagados de la red. Oye, entonces yo. Ya. Los nervios del principio. Bueno, y ahora sí, 3, 2, 1. Los derechos funcionan como el escudo legal que protege al trabajador del Estado.